Este video es para darles a conocer el equipo FADOS 7F1, que es un detector de fallas y osciloscopio. Esta versión es la versión 7F1, es decir, tiene 7 funciones en una. Y principalmente nos sirve para detectar fallas en una tarjeta electrónica. Este es el equipo. Es pequeño. Tiene 3 conexiones en la parte frontal y una en la parte posterior, que es la que va conectada a la computadora por medio de un cable USB. Y este es el software que tenemos para este dispositivo. Bueno, en la parte frontal tenemos estas dos puntas de prueba que corresponden tanto al canal 1 como al canal 2. Canal 1 el rojo, canal 2 el azul. En la parte de en medio tenemos este caimán que sirve para cerrar el circuito, es decir, va en la polaridad negativa dentro del circuito para poder cerrarlo. Es común para las dos puntas de prueba. Bueno, entrando un poquito más en cómo funciona el FADOS, tengo preparadas cuatro dispositivos, un capacitor y 2 resistencias y un transistor. Vamos a colocarlo para que podamos ver cuál es la reacción o qué podemos encontrar en el software. Bueno, vamos a utilizar la punta de prueba 1, que es el canal rojo, y la punta en común, que es el caimán, el negativo. Lo vamos a colocar en el capacitor en primer lugar. Colocamos la parte negativa. Este es solo un ejemplo de cómo funciona el equipo, ya que podemos diagnosticar tarjetas mucho más complicadas, pero para dar una breve explicación acerca de cómo funciona. En este caso, colocamos el software en modo automático, tanto para el canal 1 como para canal 2, ya que son seleccionables tanto los voltajes, las frecuencias y la corriente. Esta corriente no es una corriente que se inyecte al circuito o al dispositivo, sino es por si se utilizará una baja corriente, low current, medium current o high current. Esto en realidad se modifica en base a la resistencia que vamos a ocupar. Para esta opción práctica, dependiendo del dispositivo, podemos seleccionar qué tipo de voltaje, la frecuencia y la corriente, como ya lo había dicho. Para este ejemplo vamos a ponerlo en automático, es decir, el software, por medio de la medición que tomará, va a determinar qué tipo de voltaje, corriente o frecuencia necesitamos para identificar este componente. Bueno, tenemos el canal 1, la punta roja, la punta negra está conectada. Lo colocamos en la terminal y podemos ver en la parte inferior de la pantalla que nos da un valor de capacitancia. Nos muestra ahí que es un capacitor de 1.3 nanofaradios. Después, bueno, este es el principio del dispositivo, es decir, te muestra una gráfica tanto en voltaje como en corriente y te da una referencia o un circuito equivalente para poder identificar qué tipo de dispositivo es o qué está conectado a esa punta. Después veamos cómo funciona con la resistencia. Esta resistencia nos da en el software
que es una resistencia de 219 ohms, como podemos distinguir más cerca de la resistencia. En realidad sí es ese valor, 220 ohms. Y podemos ver el circuito equivalente a una resistencia, y su gráfica sería una línea con cierta pendiente. Entre entre menor sea la resistencia, la gráfica tiende a ponerse en un valor más vertical en el eje, en el punto central. Okay. Después tenemos otro dispositivo, otra resistencia. Esta resistencia colocamos el negativo y colocamos la punta del canal número 1, y tenemos que es una resistencia pero de 330 ohms según el código de colores, y en el software, en el dispositivo, nos da que son 327 ohms. Si notamos esta resistencia se llega a inclinar más hacia las X. Bueno, este es el componente, o este es el principio básico. Tenemos que para las resistencias es una línea con cierta pendiente dependiendo del valor de resistencia. Para el capacitor tenemos que es un óvalo, dependiendo del valor podemos encontrar un óvalo. Vamos ahora a conectar este capacitor de nuevo, pero no lo vamos a poner en modo automático, sino vamos a ponerlo en modo, vamos a checar cómo podríamos apreciar. Está conectado en este momento. Cómo podemos apreciar mejor el óvalo. Quitamos la selección automática y seleccionamos qué tipo de voltaje queremos. En este caso vamos a poner un 10 volts. Vamos a habilitar esta casilla que dice Test Capacitor. Una corriente alta, una frecuencia baja, aquí podemos ver que con estos valores podemos ver de una manera más gráfica el capacitor. Cuando tenemos en el dispositivo 10 volts a una frecuencia alta y con una corriente baja. Ahora vamos a checar el transistor que teníamos en nuestra protoboard. Con ese transistor vamos a colocar el caimán en la terminal de en medio, ocupar el canal 1, que es el rojo, en la terminal número 1, y el cable azul en la terminal número 2, y vamos a seleccionar en el modo automático en el software y el modo de transistor en las casillas. Colocamos las puntas de prueba y podemos ver cómo detecta dos diodos. Estos diodos corresponden al corte y la saturación. Podemos ver en la gráfica.
cómo intercambias los canales. Dependiendo del emisor, de la base o el colector, podemos encontrar. Ahora cambié el caimán de común a la terminal número 3 del transistor y coloqué el canal 1 en la parte de en medio y el canal 2 en la primera terminal, encontrando que en el software nos da que es un transistor NPN y su gráfica característica. Este es el principio básico de funcionamiento de este detector de fallas.